Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Vamos a continuar con nuestro libro de organigrama ministerial, la organización de la iglesia y de liderazgo dentro de los ministerios. Estaremos cubriendo ahora el capítulo 2, el patrón denominacional, y el capítulo 3, el error y los efectos del liderazgo autoritario. Estamos en página 27 de nuestros libros. Vamos a entrar directamente en materia. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia suele ser comunión espiritual universal, la comunión espiritual universal de todos los salvos. En ese concepto y en ese momento, en el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento, existía una sola iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, Colosenses capítulo 1, versículo 18. La iglesia es el cuerpo de Cristo, también sabemos eso, ¿ok? Eso lo tenemos en Efesios 4:4 y 1 de Corintios 12:20. La iglesia es el hogar y también es la familia de Dios. Dios tiene una sola familia. Por lo tanto, todos los cristianos son hijos de la familia de Dios. Eso nos lleva a entender que es menester seguir la estructura de la iglesia del Nuevo Testamento. No podemos inventar nuestras propias estructuras cuando la Biblia claramente nos establece cómo es de que la iglesia debe de estar organizada. La iglesia sobre la que leemos en el Nuevo Testamento era la organización a donde pertenecían las personas que eran salvas, que habían aceptado a Jesucristo como su Salvador. Sí existió una evolución de doctrinas a través de los primeros 400 años después de Jesucristo, que dijimos que eso se le llama el periodo patrístico. El periodo patrístico son los diferentes debates que surgieron en los diferentes concilios para poder establecer las doctrinas. Sin embargo, el punto fundamental que estamos viendo aquí es que hemos sido adoptados a la familia de Dios. Cuando un niño es adoptado, se va de un nivel inferior a un nivel superior. Y es hermoso porque el niño es adoptado hacia una familia donde ya va a tener ese sentido de pertenencia. Pues cuando eres adoptado a la familia de Cristo, eres adoptado a una familia de realeza. Es hermoso eso. Eres adoptado a una familia de realeza, pero el ser adoptado a una familia de realeza implica responsabilidades de nuestras partes. E implica el hecho de madurez espiritual, implica el hecho de que no vamos a comportarnos de acuerdo a nuestras propias voluntades, sino que vamos a tener la voluntad ahora de la familia. Entonces, ser adoptado hacia una familia de realeza implica responsabilidad de nuestra parte. Es importante tomar esa responsabilidad en saber establecer saber entender que si Dios estableció un molde para la iglesia, no vamos a querer reinventar la rueda, no vamos a querer establecernos por nosotros mismos de acuerdo a nuestros moldes, porque hay un molde en esta familia a la que hemos sido adoptados. Y tenemos que seguir ese molde, establecernos de acuerdo a lo que Cristo ha establecido. Es Dios quien agrega a los salvos a la iglesia. Hechos 2:47. En el Nuevo Testamento, la palabra iglesia también se usa para referirse a las congregaciones locales de cristianos. ¿Okay? Sea la iglesia de Jerusalén, o sea la iglesia de Roma, o era la iglesia de Antioquía. En el Nuevo Testamento nunca se utiliza la palabra iglesia para referirse a una denominación. Nunca. ¿Okay? Las denominaciones, por su propia definición, son más grandes que la iglesia local, sí, pero más pequeñas que la iglesia universal. ¿Okay? Y desafortunadamente, los líderes denominacionales no deberían generar o afirmar que uno debe de ser miembro de sus denominaciones en particular o de cualquier denominación para pertenecer a la iglesia de Cristo. Aún, uh, algunas denominaciones quiebran la ley, están en contra de la ley de gobernación aquí en esta tierra. En algunas constituciones gubernamentales, ¿okay? Es aún contra la ley el pedir las escrituras del templo o que la denominación se adueñe de la propiedad de cada iglesia, como lo es aquí en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos se requiere que cada iglesia, cada templo tenga su propio registro, procese y adquiera sus propios registros estatales, federales, para poder lograr ser reconocido por gobernación. Y luego ya muy por separado, muy ajeno a lo que es la organización, el pastor
tiene que prepararse académicamente y recibir su endose ministerial para poder funcionar como ministro de culto. Entonces, las denominaciones han desarrollado muchos diferentes sistemas de organización. ¿Okay? No hay nada de malo en que se establezcan su propia característica o su propia organización, porque aún gobernación requiere y le agrada que la organización tenga su propia personalidad. Cuando escribes las actas constitutivas de las que estuvimos hablando en la parte anterior, la acta constitutiva y que vas a escribir todo tu gobierno, vas a escribir tus artículos de incorporación. A gobernación le agrada que cada organización tenga su propia personalidad y que pueda expresar en escrito las funciones que contemplan, que van a llevar a cabo ellos en sus ministerios. Entonces, las congregaciones locales, la iglesia, se organizan de diversas maneras. Existen muchas diferentes estructuras denominacionales y 7 estructuras para ser exactos. Um, Existen algunos que puede ser que cuando bueno, el punto que estoy queriendo hacer aquí es, puedes tener una iglesia mucha economía, pero pueden estar algo apagaditos, ¿ok? Con cariño. Como existe la iglesia también, la iglesia donde yo me crié, es una iglesia que no tenía mucha economía, que no tenía, muy apenas tenía para recaudar el pago del arrendamiento, el alquiler del edificio, pero estaban en fuego, unos pentecostales bien encendidos. Entonces existen diferentes estructuras. La iglesia sí, la Biblia sí nos ha dado un patrón. La Biblia sí nos hubiera dado un patrón. Si no nos hubiera dado un patrón, entonces puedes estructurarte de la manera como tú quieres, bajo tu propio juicio. Pero la Biblia sí nos ha dado un patrón bajo el cual nosotros debemos estar estructurados. La Biblia no prohíbe expresamente el establecimiento de organizaciones, pero también la Biblia sí nos pide, la Biblia sí nos requiere que nos establezcamos de acuerdo al molde del reino de Dios. El patrón del Nuevo Testamento, estamos en página 30. En el Nuevo Testamento había apóstoles, profetas y otros con dones milagrosos del Espíritu Santo. Lastimosamente tenemos en nuestro medio organizaciones controladoras que hacen al pueblo creer que estos dones milagrosos del Espíritu Santo nunca tuvieron la intención como para ser incluidos o que deben tener la característica permanente en la iglesia. Están malinterpretando 1 Corintios capítulo 3, versículo 8. Y estas denominaciones, por tener control sobre las iglesias, intentan cancelar los dones del Espíritu Santo. Nuestro estudio en esta materia no será enfocarnos en el trabajo de los apóstoles o los profetas o de las posiciones de las congregaciones, sino vamos a basarnos en el molde original de la iglesia del Nuevo Testamento. Una palabra que debemos aclarar aquí es la palabra clero. ¿Okay? La palabra clero es un tipo particular de trabajo, un rol asignado, una función específica o una posición de liderazgo religioso. Efesios capítulo 4, versículo 11, habla de evangelistas, habla que algunos fueron llamados evangelistas, otros fueron llamados a pastores, otros a maestros. Filipenses 1:1 menciona algunos llamados a obispos y otros que fueron llamados a diáconos. Es por eso que tenemos la estructura utilizando estos títulos. Pero clero en sí el clero es oficio, el oficio religioso, clergy. El gobierno de los Estados Unidos sí utiliza esa palabra muy ampliamente, así que acostúmbrense con esa palabra, el clero, la oficina del clero, que es la oficina del pastor, o la oficina de los ancianos en la iglesia, el oficio de ellos. Vemos algunos puestos, vemos algunos términos aquí, en el cual en la tarea del capítulo 2, para escribir los reportes de la tarea, se te va a pedir que puedas descifrar presbúteros, episcopos y poimen, que viene siendo presbíteros, obispos y pastores. Viene del texto original griego del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a hablar sobre cada uno de ellos y poder definirlos. Número 1, los ancianos. Los ancianos son también conocidos como los presbíteros. Son los presbúteros, son los ancianos. Pablo llama a los ancianos presbíteros en la iglesia de Éfeso y los llama para que pueda encontrarse con ellos en Mileto, Hechos capítulo 20, versículo 17.
Luego, en Hechos capítulo 20, versículo 28, le dijo a estos ancianos o presbíteros que el Espíritu Santo los había hecho supervisores, ¿ok? Los había hecho supervisores, que ya viene siendo los obispos. Los obispos son los supervisores. Los había hecho los supervisores de la iglesia y les ordenó a que alimentaran a la iglesia. Entonces, los obispos tienen como función el alimentar a las congregaciones. Y entonces ya el alimentar a las congregaciones, ya surge la palabra entonces poimen, que poimen eran pastores. Entonces los llama a ancianos, después los llama a obispos, después los llama a pastores, y luego ya los pastores son los que van a alimentar la congregación a través de la enseñanza. Entonces, para resumir aquí, es bastante evidente que los términos anciano, presbítero o obispo, supervisor o pastor, cuidador del rebaño, está refiriéndose a los mismos hombres en una secuencia que viven ellos, una caminata que viven durante su crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, fue dirigido a los ancianos que son los presbíteros. ¿Ok? Pedro le dijo a estos ancianos presbíteros que atendieran el rebaño que Dios les había puesto entre ellos mismos. La frase cuidar el rebaño, ya estamos metiéndonos en términos que le pertenecen al pastorado, a pastorear. Observe aquí que Pedro llamó a la iglesia el rebaño y observemos que llamó a Jesús el pastor principal. Y luego Pedro, en esta misma cita bíblica, le llama a estos hombres para que ejercieran la supervisión que la iglesia necesitaba. Por lo tanto, los ancianos son los pastores, son los que pastorean la congregación. Vámonos a obispos que ya conocemos como supervisores. En definición, obispos, los obispos supervisaban muy cercanamente iglesias nuevas. Esa era la función original cuando está el establecimiento del Nuevo Testamento. Ellos establecían iglesias que acababan de ser establecidas, recientemente establecidas. No tenemos unas citas bíblicas en los libros, pero si quieren anotarlas por ahí, Hechos capítulo 10, versículo 17 y 28. Y también Tito capítulo 1, versículos 5 y versículo 7. Una vez más, Hechos capítulo 10, versículos 17 y 28, y Tito capítulo 1, versículos 5 y 7. La palabra supervisar es un verbo que activa las funciones del obispo. ¿Ok? Entonces, una vez más, es evidente que los términos anciano, presbítero, obispo, está refiriéndose a los desempeños que serían ejecutados de acuerdo al nivel de madurez que la persona iba adquiriendo. Entonces, el nombramiento de estas posiciones en nuestras iglesias va a depender en acuerdo a la madurez espiritual. No por nombramiento, votación o cédula. Cédula es la educación que la persona puede adquirir. Puede educarse al máximo y no tener ningún sentido de prudencia. Por eso nos estamos basando principalmente en la madurez de la persona para establecerlo en estos puestos. Pastor. Ahora entramos en el tercero, el poimen. El pastor son también conocidos como predicadores y son también conocidos como los cuidadores del rebaño. Su función principal en el establecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento eran los encargados principalmente de la enseñanza, ¿ok? De la enseñanza. Eso ténganlo muy en claro. El pastor del Nuevo Testamento, predicador, ministro, evangelista, no se usaban en aquellos tiempos para los pastores. Fue hasta 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5, que Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra y le dijo que hiciera el trabajo de un evangelista, ¿ok? Y que cumpliera con su ministerio. Entonces Timoteo era un predicador, evangelista, ministro, pero no era un pastor o supervisor. El apóstol Pablo sí se llama a sí mismo predicador. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 7. Pero Pablo no era un pastor que supervisaba un rebaño. Pablo no estaba casado. 1 Corintios 9:5, y por lo tanto no estaba calificado para
poder servir en el ancianado, como anciano. ¿Ok? 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. En el patrón del Nuevo Testamento, la función de la enseñanza, la predicación, era para aquellos evangelistas, ministros, predicadores. ¿Ok? Entonces la enseñanza era grande en este momento, era la función principal que debían de llevar a cabo aquellos establecidos como pastores de cierta obra. Tenemos la introducción ahora de otro título aquí, los diáconos. Filipenses capítulo 1, versículo 1 menciona a algunos conocidos como los diáconos. Okay, el oficio del diácono no era el mismo que el obispo. Las calificaciones para los diáconos las podemos ver en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Y no son las mismas calificaciones dadas para los obispos. Los obispos están en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7, y Filipenses capítulo 1, versículo 1, y también 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8 al 10. Estos son los únicos lugares donde está mencionada la palabra diácono. En estos pasajes lo que podemos apreciar es que el oficio difiere con el oficio del obispo. Lo que está sugiriendo estas citas bíblicas, en resumen, es que los diáconos eran líderes de la iglesia que trabajaban bajo la supervisión de los obispos. Un ejemplo, Hechos capítulo 6, versículo 1-7. Llegan algunos administrando ayuda hacia las viudas y esos no fueron los diáconos. Estamos viendo aquí que los ancianos pastoreaban la congregación. Eso ya lo hablamos anteriormente. Y esos son los que ministraban a la gente, los ancianos. Son los que más pastorean la congregación, son los que ministran a la congregación. En el Nuevo Testamento nunca leemos de congregaciones gobernadas por pastores o diáconos. Ahora, nunca leemos de una congregación gobernada por un solo pastor o anciano, supervisor. El anciano siempre consistió en una pluralidad de hombres, en plural. Entonces estamos hablando, en términos claros, estamos hablando la mesa directiva, los ancianos de la congregación. El papel principal del liderazgo de la iglesia en el Nuevo Testamento era el de los ancianos, supervisores, pastores, y por lo tanto, ese será nuestro enfoque en este estudio para poder aclarar estos términos. Vamos a ver 1 Timoteo capítulo 3. Pablo describe aún otras calificaciones, responsabilidades de los oficios de los diáconos y de los obispos. Los dos oficios comparten deberes similares, pero son distintos en que el obispo predica el evangelio y administra las ordenanzas de la iglesia. ¿Okay? Ese es el obispo. El diácono debe preparar la mesa para la administración de la cena del Señor. En la iglesia primitiva, el diácono racionaba todos los elementos que sobraban ahí y se lo daba a los pobres de la comunidad en ese entonces. El diácono también visitaba a los enfermos y los necesitados de la iglesia. Entonces, aparte de visitar a los enfermos dentro de la iglesia, coordinaba las reuniones. Los diáconos estaban responsables por poder coordinar cómo se iba a llevar a cabo el culto. Si surge algún conflicto dentro de la iglesia, el diácono ayudaba a los ancianos, ayudaba al pastor a aliviar cualquier tensión. Entonces eran mediadores, personas con paciencia, personas entrenados para resolver conflictos, mantenían la paz en todo momento. Nuestro libro de texto nos va a aclarar estos puntos de una manera mucho más amplia, porque pues, se le pide a nuestros alumnos que hagan sus tareas, poder explicando cada uno de estos términos. Se les pide como tarea que puedan descifrar presbúteros, episcopos y poimen, que vienen siendo los ancianos, que son los presbíteros, los pastores, que son los predicadores, cuidadores del rebaño, los ancianos o presbíteros y luego los obispos, que son los supervisores, y luego ya después los pastores, que son los predicadores o cuidadores del rebaño. Vamos a entrar en el capítulo 3, el error y los efectos del liderazgo autoritario. Aquí pues nos vamos a meter en algunas áreas ya más profundas. Las iglesias cristianas no están creciendo, ¿ok? El día de hoy
como lo hicimos hace años. Nuestra tasa de crecimiento ha disminuido y está disminuyendo constantemente en los pasados 15 años, desafortunadamente. Esto es principalmente debido a, a- a comportamientos errados, falta de conocimiento sobre el cristianismo, am, es lo que falta del conocimiento en cómo deben estar establecidas nuestras iglesias. El 40% ha dejado de crecer de nuestras congregaciones o solo se mantienen firmes y solamente el 25% de nuestras iglesias están experimentando alguna forma de crecimiento. Pudiera ser, ah, pudiera ser que estas estadísticas menguantes se ha dado al liderazgo. ¿Qué está obstaculizando el crecimiento de las iglesias? Sí, el estilo de liderazgo autoritario en los ancianos de la iglesia. Es un problema que debe superarse para que las iglesias puedan crecer. Es un tema que debe discutirse abiertamente y debemos de buscar todos los factores que contribuyan al desarrollo de este dilema. Para entrar en esencia y llegar al grano, como diríamos, ah, la descripción del estilo de liderazgo autoritario son los ancianos ah, que practican un liderazgo donde funcionan como un cuerpo único de toma de decisiones. Quieren tomar las decisiones a como de lugar. Solo diríamos en mi país una frase muy vulgar, solo sus chicharrones truenan. Entonces, la tendencia común en los ancianos que practican este estilo autoritario es que descuidan sus funciones en verdaderamente pastorear la congregación porque quieren dedicarse exclusivamente a la toma de decisiones. Quieren ser los únicos cuya voz y cuyo voto predomine en la congregación. Presbúteros en origen era una palabra latina del origen etimológico que significa alguien mayor de edad. En una aldea se acostumbraba que los hombres mayores de la aldea actuaran como los tomadores de decisiones para todos. Entonces tenemos algunas referencias aquí en página 36, menciones bíblicas donde se habla de los ancianos, ¿ok? Proverbios capítulo 31, versículo 23, está hablando de los ancianos en la aldea, que se reunían a la puerta de la aldea. Uh, la asamblea de los ancianos, en Salmos capítulo 107, versículo 32, los ancianos de Sucot, jueces 8:4, ancianos de los ancianos de las tribus. Tenemos varias menciones de los ancianos de Israel, los ancianos de la tierra, los ancianos de los judíos. Y sí eran tomadores de decisiones. Entonces, en todos estos ejemplos bíblicos estamos viendo un significado secundario de la palabra anciano que sí se refería a la función ejecutiva de la toma de decisiones. Sí es parte de su responsabilidad, parte de su rol. Desafortunadamente se corrompe el concepto cuando es lo único que quieren hacer. Si solo quieren tomar las decisiones del ministerio y no están encargados de pastorear bien a la congregación, de apoyarle al pastor en el pastorado, y solamente quieren dedicarse a la toma de decisiones, entonces se corrompe el significado. La Biblia es muy explícita en el Nuevo Testamento, cómo estos hombres deben de ser elegidos. Deben de ser elegidos por selección y nombramiento. Perdón, no deben de ser elegidos por selección o por nombramiento, sino dice la Biblia, sino designación, bajo oración y ayuno y encomendándolos al Señor. Esto está en Hechos capítulo 14, versículo 23. Viendo las funciones principales de los ancianos en el Nuevo Testamento, se refería a su función ejecutiva de la toma de decisiones, número uno, de la formulación de las políticas de la congregación local, ¿ok? Y siempre y cuando ellos puedan tener la capacidad de poder guiar al pueblo de una manera cristocéntrica mientras están estableciendo todas estas políticas de la organización. Esto los lleva a ellos a administradores. Ellos están administrando al pueblo. Una palabra hebrea
mashgiach, ¿ok? Que significa supervisor, es la palabra latina para obispo, de las funciones del obispo. Entonces estamos hablando aquí de su función administrativa. Un administrador no es solo alguien que toma, que toma decisiones. Un administrador es una persona que supervisa el trabajo de quienes ejercen autoridad y sabe delegar autoridad a otras personas para que otros también tengan la capacidad de poder madurarse en tomar decisiones, quizás decisiones más pequeñas, quizás decisiones en las que ellos puedan caerse y volver a levantarse, que vienen siendo los diáconos. Entonces, los ancianos le están permitiendo a los diáconos ciertas responsabilidades. El problema recae cuando se niega a delegar autoridad a otras personas. Uno de los problemas más latentes en nuestros ministerios es la actitud de hazte a un lado, yo lo hago. Esa actitud no está permitiendo que otras personas se caigan y se levanten, que aprendan por sí mismos. Bajo nuestra función como supervisores, como administradores, tenemos que permitir que otras personas también fijen por sus propias metas, que establezcan sus propios objetivos, que logren alcanzar sus propios programas en trabajos específicos. El anciano determina las pautas generales de la política, obvio, hasta ese grado no se le da autoridad al diácono. Okay. El anciano determina las pautas generales de las políticas dentro de las cuales otras personas van a trabajar. Y luego se le entrega la toma de decisiones cotidiana a los diáconos, a los ministros, para que ellos puedan supervisar las áreas a las cuales se les ha delegado. Entonces, el error más grande aquí del liderazgo autoritario se puede definir como una persona en un papel administrativo, que vienen siendo los ancianos, pero que ellos son autoperpetuantes, que ellos dicen aquí solamente yo soy el que tomo las decisiones. A eso se le llama una autocracia, porque quieren acaparar todo el dominio y como resultado los ancianos terminan teniendo que rebuscarse todas las soluciones día a día y realmente no tienen ninguna función administrativa porque están tan ocupados tomando todas las decisiones y quieren acaparar todo el liderato. El conquistador termina conquistado por lo que conquistó. El mismo anciano termina esclavo de su propio puesto. En algunos ministerios hay tan poca delegación de autoridad en la toma de decisiones que no hay mucho para supervisar, pues simplemente se está viviendo un gobierno totalitario. Las iglesias grandes, las iglesias prósperas, el pastor y sus trabajadores del ministerio saben perfectamente bien sus comisiones, saben perfectamente bien que no pueden interferir uno con los otros porque existe el protocolo de cada uno y cuáles son las funciones bajo las cuales uno va a funcionar. No chocan una posición con otra porque están bien establecidos. Entonces, ¿qué está haciendo el pastor todo este momento? ¿Qué está haciendo el pastor durante todo este proceso? El pastor cuida al rebaño. El pastor, el término bíblico del Nuevo Testamento se utilizó de pastor para alguien que se refiere a maestros espirituales, consejeros y guías. En tiempos bíblicos, el pastor vivía con su rebaño. Y vivir con el rebaño significa conocer sus debilidades, sus fortalezas, poder conocer cuáles son las áreas que necesitan mejorarse, poder bautizar a la persona de acuerdo a el nombre, en el título que se le daba a la oveja, a la ovejita en el rebaño. Estoy hablando de la vida pastoril. La vida pastoril es donde surge la vida pastoral. La vida pastoril es los pastores en el campo con los animalitos y le ponías que la desobediente, que la orejona, que la greñuda, la turulata, la rebelde. Sé que ustedes están identificando gente de sus congregaciones, los pastores están identificando gente porque los tienes titulados de acuerdo a sus comportamientos. Entonces el pastor, en tiempos bíblicos, el pastor vivía con el rebaño, los guiaba, los protegía, los defendía, los cuidaba. El tipo de cuidado que un pastor tenía sobre su rebaño se convirtió en un símbolo del tipo de cuidado que deben de tener maestros espirituales, los consejeros y los líderes que deben de tener sobre la gente.
Entonces, tenemos aquí otro término para pastorado en hebreo que es ra. Ra, de la palabra pastor, significa alimentar o llevar a pastos frescos. Ya entendemos el por qué entonces el pastor estaba encargado de la enseñanza, porque siempre hay frescura en la enseñanza que el pastor trae a la oveja. Siempre hay frescura en lo que está enseñándoles. Hasta cierto punto, entonces, incluye la función de la toma de decisiones y función administrativa, en el sentido de que le está delegando al pastor, a los ancianos, el encargarse de la toma de decisiones, el encargarse de las funciones administrativas. Estamos viendo aquí la diferencia de los títulos, que el pastor, mientras está encargado de guiar la organización, de enseñar la organización, okay, los ancianos se enfatiza en otra relación que tiene con los líderes y los seguidores. Se enfatizan en diferentes funciones. La relación que el pastor tiene con las ovejas, muy diferente a la relación que los ancianos tienen con las ovejas. Ya después se desarrolla el pastorado y se lleva a Alemania, se lleva a Inglaterra, a otros lugares donde cambia completamente lo que es el pastorado y los pastores del mundo de habla alemana, inglesa, mantenían los rebaños solo cercados en un redil, no vivían con los rebaños, no los sacaban a pastear, no los llevaban a Jehová mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará descansar, no entiende lo que es descansar a las ovejas en las noches, que tienen que estar libres de fricción, que tienen que estar libres de temor, que tienen que estar libres de hambre. Con tus aguas de reposo me pastoreara, los sacaba a aguas donde había peligros, donde tenían que cruzar la montaña de un lugar a otro, donde cargaba a las ovejas de un lugar a otro para poder darles esa seguridad. Pastoreaban cerca de las aguas donde bebían el agua y después cada pastor gritaba su término, ¡tajú! Y se venían todas las ovejas porque reconocían su voz, el pastor tenía que asegurarse que reconocían su voz. Ya nada de eso existió cuando se cambia el concepto del pastorado y se lleva al mundo moderno. Así que el pastorado mediterráneo se empezó a olvidar poco a poco. Luego, los ingleses y los alemanes enviaban a gente a alimentar a los rebaños regularmente, iban y les aventaban la comida, pero venían los pastores solamente una vez al año a esquilar las ovejas, a quitarles la lana, ¿ok? O sacrificar a ciertas ovejas para llevarlas al mercado. Ya no había relación cercana y quizás esto es lo que le ha dado a las iglesias la idea de, de- de que el deber de los pastores de la iglesia es simplemente organizar a quién llegue a predicar, quién llegue a alimentar a la gente de lejos, pero el pastor no se está relacionando muy cercanamente y que ellos pueden hacerse administradores nada más del dinero. Quizás eso es lo que ha contribuido, un ejemplo europeo de lo que es el pastorado y no un ejemplo mediterráneo. Debemos recordar que fueron los pastores de tiempos bíblicos y no los pastores del mundo moderno los que los que nos dieron el término pastor, los que le dieron su significado en la iglesia del Nuevo Testamento. Aprendemos algo aquí de Santiago, capítulo 5, versículo 14. Dice, ¿está enfermo alguno entre ustedes? Que llame a los ancianos de la iglesia. Exactamente. Estos ancianos deben orar por los enfermos, Santiago 5:15, deben aconsejar a los que están pasando por algún pecado, Santiago 5:15 al 16, deben ser los que ayudan a las personas a confesar sus pecados cuando se confiesen uno con otro, Santiago 15:16, deben de dar asesoramiento a la congregación, deben de dar enseñanza a la congregación, deben estar orando por la congregación. Desafortunadamente, pues hemos reescrito, hemos cambiado ahora, reescriben Santiago 5:14 para que diga, alguien está enfermo, que llame al pastor principal. No, no, el pastor principal está ocupado pastoreando una organización entera. Entonces, aquí estamos aprendiendo que Santiago 5:14 nos dice que llamemos a los ancianos de la iglesia. Ellos son los que pastorean la congregación. Desafortunadamente se corrompe este concepto porque la comodidad del anciano ha sido vivir una vida ejecutiva.
Ahora quieren ser ejecutivos de la organización y los ancianos ya toman la mesa directiva solamente para tomar decisiones, para formulación de políticas, pero no se están relacionando uno a uno con la Grey. Aprendemos de este término y este término es súper importante. En el patrón del Nuevo Testamento, la toma de decisiones era realizada por aquellos hombres que estaban en contacto más cercano con las necesidades espirituales de los miembros. ¿Por qué? Porque se podía conocer cuáles eran sus necesidades. Y Dios lo establecía de esa manera porque los pastores, o los que funcionaban como supervisores o pastores, estaban en constante cercanía con Dios. Entonces, como eran ministrados de parte de Dios, tenían mucha administración, mucha sanidad que compartir al pueblo. Y esas ministraciones, esas sanidades que ellos compartían al pueblo, les permitía poder identificar el pecado. Les permitía poder identificar el pecado que la persona tenía y existía corrección de tal, porque tenían una cercanía con Dios. Y Dios les permitía poder llevar esa cercanía hacia el pueblo, relatarla hacia el pueblo. Poder relatar esa cercanía hacia el pueblo significaba poder llevarlos a un lugar donde Dios los quería, un lugar espiritual donde Dios quería al pueblo que estuviera. Podían apoyar a los prospectos a madurarse en las áreas de ministerio y llevarlos a ellos a donde Dios los quería tener. Señorío, un término que tenemos en página 42, esto simplemente nos está hablando que el único Señor realmente es Jesucristo. Y los ancianos que practican un estilo de liderazgo autoritario funcionan como si tuvieran autoridad de señores. Eso está muy errado, porque el único Señor aquí es Jesucristo. Actuar como señorío significa yo voy a ser tu Señor, aunque tú no me lo hayas pedido. Ese es un estilo de liderazgo autoritario porque es autoperpetuante. No te eligieron, la congregación no te eligió, no, la congregación que está ahorita no te eligió otra generación, te eligió la congregación que estaba antes. Pero si les llegaras a preguntar a la membresía que está ahorita, si ellos son los que te eligieron, ellos dirían, nunca te pusimos en ese puesto. Tú te pusiste ahí porque ya estabas ahí como anciano anteriormente, no te hemos elegido, no te hemos puesto en ese lugar y te tomaste el derecho de nombrarte como nuestro líder solo por añejo, porque estabas ahí anteriormente. Entonces estamos viendo aquí que tenemos una congregación que no cuenta con el derecho a determinar si se necesitan ancianos o diáconos adicionales. Los miembros de la congregación no tienen el derecho de nominar a los hombres que sirvan como ancianos porque te estás eligiendo tú mismo. En muchas congregaciones hay ancianos que fueron seleccionados hace 10 años. Eso significa que la congregación de hoy no está teniendo voz ni voto en la selección tuya o en la selección de los ancianos que van a servir la congregación. Esa es la definición práctica de un liderazgo autoritario. Sería prudente regresar a la congregación de vez en cuando, a ver si todavía la congregación si tenemos el consentimiento de la congregación para que la persona pueda servir como anciano. Eso es verdaderamente asumir la responsabilidad del puesto, basado en una delegación de la autoridad de Dios. O si simplemente estás engañándote a ti mismo. Estás engañándote a ti mismo diciendo una vez anciano, siempre seré un anciano. Un dilema muy latente. En Mateo capítulo 20, versículo 20 al 24, los apóstoles discutían sobre los puestos en autoridad en la iglesia. Y Jesús llamó a los apóstoles y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se dominan sobre ellos y los que son grandes en autoridad dominan autoridad sobre ellos. Está refiriéndose a todas estas limitaciones que tenemos nosotros y que los gobernantes quieren dominarse, quieren autoponerse, autoperpetuarse y ser los que dominen a las personas de las iglesias gentiles. Y luego Jesús, un judío, hablando con otros judíos, criticando a los gentiles. Un Jesús siendo judío, hablando con otros judíos, criticando a los gentiles.
¿Ok? Entonces le está diciendo más entre vosotros no será así. Por eso tienen tan buena estructura los judíos, porque dice entre vosotros no será así. El que quiera ser más grande de los demás va a ser su servidor. Se tiene que someter a lo que los otros estén dispuestos a decidir. Jesús tuvo que decir esas palabras porque los romanos estaban acostumbrados a un sistema muy corrupto de gobierno, donde se pronunciaban y se ponían en gobierno y nadie los sacaba de ahí. Entonces, esa era la razón por qué Jesucristo tuvo que decirle a su propio equipo esas palabras. Pero Jesús viene con unas palabras muy grandes. Pedro dijo, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo también participante de la gloria será revelada. Apacentad la grey de Dios, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Está hablando aquí de los padecimientos de Cristo. Si verdaderamente quieres ser líder, vas a identificarte con el varón de dolores. Vas a pastorear a esta congregación, pero siendo un ejemplo de los sufrimientos que Jesucristo ha pasado en esta tierra. No es todo comodidad, ¿ok? No es de ser un anciano y ser un pastor que te sientas en tu trono de gloria, en tu trono de gloria ahí, que te sirvan el cafecito. Estoy cansado, estoy fastidiado de apóstoles y de profetas que se sienten en sus tronos de realeza, que les sirvan el cafecito y se sientan en sus sillas de oro a que la gente les sirva como si fueran servidumbre a que les sirvan a ellos. Estoy frustrado, cansado de ver esas escenas y eso tiene que parar dentro del ámbito cristiano. Un ejemplo que tomamos aquí, un factor que tenemos que considerar aquí, que es absolutamente esencial, es comprender la naturaleza de la delegación, saber el por qué estamos delegando autoridad. Se está delegando autoridad a las personas que Dios nos ha encargado para poder madurarlos a ellos, no para nosotros poder descargarnos de las responsabilidades. Madurar a la persona es el enfoque principal. Si les ponemos cargas extremas, la persona va a terminar frustrada. Se va a retirar del ministerio. Una clave en el ministerio, y quisiera que se memoricen esto por el resto de sus vidas, la clave para el ministerio exitoso es todos haciendo poco y nunca pocos haciéndolo todo. Todos haciendo poco significa que se le delega poquito a cada persona. Tienen que quedarse con las ganas de ellos querer funcionar, de querer trabajar. Tienen que quedarse con las ganas de querer servir. Pero el molde está al revés. Somos poquitos, solamente los que estamos haciéndolo todo, somos poquitos, y la mayoría de la congregación sentada en comodidad. Entonces, te tiene que poder activar a las personas, pero también darles poquito, pero todos haciendo algo para que tengan ellos las ganas de querer regresar a hacer más. No puedes sobrecargar a las personas, delegándoles, porque van a terminar retirándose de su responsabilidad, huyendo de su responsabilidad y corriendo del ministerio. Van a fracasar. Se van a sentir frustrados por haber fracasado, se van a sentir que no, nunca fueron entrenados, que su delegación, a los zapatos le quedaron muy grandes. Entonces, el sistema que tengamos aquí para entrenar a las personas es un sistema donde si fracasa, tengamos un equipo de ancianos que puedan ayudarlo, que puedan corregirlo, que puedan motivarlo, que sepan quitarle la carga y decirle, mira, vamos a entrenarte a cómo se puede llevar a cabo este proyecto. Esa ah, enseñanza solo se podrá llevar a cabo si se practica una comunicación bidireccional. Si la comunicación es apropiada, una comunicación donde sepan expresarse uno al otro, que exista la confianza para poder expresar
los procesos, las diferentes etapas del proceso. Sí me han llamado algunos alumnos y me han preguntado qué es lo que crees de esta enseñanza, qué es lo que crees de esta administración que yo di, y podemos identificar las etapas en ellos y poder comunicarles la etapa por la que ellos estén pasando. Una vez más, decimos esto y repetimos porque es importante, la enseñanza, la administración de ellos es de suma importancia, saber guiarlos. Entonces caminarán por pasos seguros, porque la enseñanza y el ejemplo son más importantes que solamente estar dando órdenes. Estar dando órdenes sin la enseñanza es estar gobernando de una manera despótica sobre la iglesia. Hay un poeta escocés, Robert Burns, que expresó la siguiente frase: oh, algún poder que el buen Señor nos dé para vernos a nosotros mismos como nos ven los demás. El punto que está queriendo hacer aquí es qué es lo que ellos están relatando. ¿Okay? Está el transmisor, que es el que está relatando la información, pero está el receptor también. ¿Cómo lo está procesando la persona que está recibiendo nuestros mensajes? ¿Qué está recibiendo de nosotros? ¿Están recibiendo mensajes de ánimo de parte nuestra o están recibiendo mensajes con intenciones despóticas de parte nuestra? Y también el mensaje de allá para acá. Somos ancianos que estamos dispuestos a aceptar el reproche, comentarios constructivos, qué tipo de crítica estamos dispuestos a recibir de parte de la congregación. Muchos ancianos en algunas congregaciones aún tienen reuniones de retroalimentación, donde quieren saber qué es lo que la congregación piensa de ellos. Eso sería muy sano juzgarnos a nosotros mismos y poder recibir de la congregación qué es lo que ellos interpretan de nosotros. La comunicación es el lazo que entreteje los equipos. Podremos trabajar en equipo con el equipo de liderazgo si aprendemos a mejorar la comunicación, porque a través de la comunicación es que podremos expresar cuáles son los proyectos que se lleven a cabo, como también poder superar las dificultades o las diferencias que podamos tener. Desafortunadamente, la mayoría de los ancianos ingresan a la comunidad de ancianos, a la comunidad de liderato, sin el tipo de comunicación que les permita saber realmente qué es lo que tienen el consentimiento de la congregación y qué es lo que quieren expresar hacia la congregación o qué es lo que la congregación necesita. En el Nuevo Testamento, la iglesia se describe como un organismo vivo en lugar de una organización. Un organismo vivo moviliza gente. Un organismo vivo siempre está trabajando con gente. Siempre está trabajando con nueva gente. New faces take you to new places. Nuevas caras te llevan a nuevos lugares. Relacionarte con nuevas personas. Imagínate, estás pastoreando por la pasada década y tienes a las mismas 12 personas. Y a esas mismas 12 personas les haces creer, man, someday we're gonna grow. Algún día vamos a crecer, algún día vamos a llegar a algún lado. Pues sí, tienes una década con las mismas 12 personas. No te están llevando a nuevos lugares, ni tú los estás llevando a nuevos lugares. Tiene que existir gente y tiene que existir gente fresca y tiene que existir la rotación de personas, nuevas personas con las que estás trabajando. Tienes que trabajar con personas. Eso es un organismo vivo. El líder prepotente quiere seguir manejando las mismas personas. El líder prepotente no quiere ver nuevas caras. El líder prepotente es un líder que tiene controlado a alguien y que le gusta su ciclo vicioso en donde está controlando a las mismas personas porque ya encontró la manera de poder dominarlas. Lo que se necesita para corregir los problemas asociados con un estilo autoritario de liderazgo en la iglesia es un estilo abierto. Un estilo de liderazgo abierto que haga hincapié en una comunicación bidireccional efectiva, que es lo que ustedes necesitan. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿En cuáles áreas podemos relacionarnos?
cuáles son los alcances que tiene nuestro ministerio basado en los atributos que ahora poseemos como organización. Mis amados hermanos, terminamos aquí nuestra segunda parte del curso Organigrama Ministerial. Soy el doctor Adrián Nájera de la Universidad Teológica Dayspring. Pueden comunicarse con nosotros al número que está en pantalla, 469-628-9291, o en el sitio web www.dtuniversity.org, dtuniversity.org. Regresaremos para nuestra tercera parte. Entraremos en la función de toma de decisiones de los ancianos y nos meteremos en más organigramas. Dios les bendiga. Soy el doctor Adrián Nájera. Platicamos pronto.